Estimados estudiosos, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta primera videoclase del aula Emprendimiento 1 y 2. Soy Hugo Fernando Romero, el tutor del aula. Hoy vamos a hablar sobre la innovación y la creatividad y al finalizar, digamos, al final de la videoclase vamos a dar las instrucciones o las eh, premisas claves para el desarrollo de la actividad número 3, la cual se llama Mi Proyecto. Entonces, pues sin más preámbulos, vamos a darle inicio a la videoclase. Vamos a ir a compartir pantalla y bueno, pues iniciemos. Compartamos la pantalla completa. Entonces, bueno, para el día de hoy pues vamos a revisar, como dijimos, innovación y creatividad. Entonces, una pequeña introducción, algunos conceptos básicos o frases célebres y luego sí vamos a ver lo que es innovación empresarial, creatividad, que se define como emprendedor y el ejemplo sobre creatividad, el cual nos va a dar la pauta para el desarrollo de la actividad número 3. Bueno, pues el éxito empresarial depende de las cosas nuevas y diferentes que se ofrecen. Eso es lo que llamamos innovación, ya que la competitividad disminuye los márgenes de utilidad debido a la estrategia de precios y a las ventajas competitivas que ofrecen las empresas. Es la razón por la cual la innovación genera un crecimiento continuo y equilibrado, compensando en el desgaste o la disminución de la vida útil que sufren los productos en el mercado a través de la creación de nuevos productos. Bueno, hoy en día las compañías lo que están buscando es personal que sea capaz de crear, de innovar, y sobre todo de mejorar los procesos al interior de la compañía. Entonces, la innovación y la creatividad son fichas fundamentales hoy en día en las industrias, ya que como lo acabamos de leer, pues las empresas hoy lo que buscan es salir con unos precios mucho más competitivos, por eso buscan aprovechar muy bien los recursos de la materia prima para que en la elaboración y transformación de la misma pues saquen un producto, sean capaces de elaborar un producto un poco más económico, bien sea porque sale más liviano los componentes o de mayor durabilidad, con con un menor volumen, qué sé yo, pero que sean ventajas que sean realmente competitivas y que se puedan ofrecer en el mercado pues a un precio mucho más favorable para el cliente. Entonces pues eso es lo que llamamos innovación y creatividad. Bueno, este sueño de emprendimiento, digamos, puede venir de varias formas. Puede venir, digamos, si vamos a innovar en algún proceso, si estamos vinculados a alguna empresa, en alguna empresa. Entonces, pues, si vamos a innovar el proceso pues, o el producto, pues es una forma también de hacer emprendimiento. O si queremos es definitivamente formar nuestra propia empresa, que es a lo que tal vez le estamos apuntando. eh, También pues todo esto hace parte de una fusión de variables las cuales vienen a nacer a partir o sus raíces en un sueño. Entonces, ese sueño que nosotros tenemos para nuestra vida lo podemos hacer realidad si le dedicamos una constancia y un determinado tiempo en el día. Mínimo se recomienda, dicen los expertos, es trabajar por lo menos 15 minutos en aquello que nos gusta y que nos gustaría pues triunfar en algún momento. Entonces, lo primero que debemos hacer en digamos, en este inicio, en este arranque es eh, como empezar a formar o a estructurar ese sueño que tenemos o que queremos alcanzar. Pues definamos qué es sueño. Sueño es un objetivo, es una meta importante que se quiere alcanzar y por lo cual uno está dispuesto a dar todo de sí hasta lograrlo. Es un aliciente para que la gente esté estimulada y haga un esfuerzo constante. Entonces yo los invito a que nos preguntemos qué queremos en el futuro, qué buscamos y qué deseamos. Entonces, pues a partir de ahí, pues podemos empezar a elaborar nuestro sueño. Eh, por ejemplo, Walt Disney soñaba, pues que, o decía que solamente un soñador puede hacer que un sueño se convierta en realidad.
Entonces esa es una de las frases que nos invitan a iniciar en este proceso de innovación, de creatividad, que más tarde se puede transformar en un emprendimiento. Entonces, como no sabían que era imposible, pues lo hicieron. Es otra fase que nos invita a reflexionar eh, y a buscar qué es lo que no hay. Y pues nos deja como esa inquietud de buscar hoy en día qué producto puede hacer falta para un determinado nicho de mercado. Otra frase es, más creatividad es el único camino para que el mañana sea mejor que hoy. Eso sí es muy cierto porque cada día estamos cambiando nuestras costumbres, nuestras formas de vida. Entonces hay que estar como creando nuevos ambientes para que el camino de mañana sea mucho más fácil. Quien hace puede equivocarse, quien nada hace ya está equivocado. Entonces no hay que tener miedo al fracaso. Se dice, se tiene como estimado que más o menos un proceso o un emprendimiento, pues para que sea exitoso como tal, previo a ese tuvo que haber pasado por otros siete. Es decir, un emprendimiento antes de lograr, un emprendedor antes de lograr el éxito, tuvo que haber pasado por siete fracasos o siete equivocaciones antes de lograr pues como el éxito en el emprendimiento que quiere desarrollar. Entonces, intentémoslo, no tengamos miedo al fracaso. Esa es una de las virtudes que debe tener un emprendedor. Es útil, es factible, es comercial, es una frase célebre del señor Henry Ford. Entonces, pues hay que buscar que el producto o el servicio que vamos a presentar o lo que vamos a desarrollar sea útil, sea factible y sobre todo que sea comercial. Bueno, otra frase es así, ¿de qué vale una idea? De nada, ¿no? A menos que usted la convierta en algo significativo. Entonces, cualquier idea que podamos generar, pues hay que desarrollarla y convertirla en algo que valga la pena. Y la esencia del conocimiento es cuando se tiene, saber aplicarlo. Entonces, todos estos conocimientos que estamos adquiriendo en esta carrera, bien sea de administración o pues sé que hay estudiosos de varias aulas, es una transversal. Lo importante es que el conocimiento que adquiramos en el desarrollo de nuestra carrera lo podamos poner en práctica y lo sepamos aplicar, adaptar o transformar de acuerdo a la necesidad en el ambiente o en la empresa en la que nos desempeñemos. Bueno, entonces pues empecemos a definir un sueño. Entonces, ¿qué quiere para usted si no tuviera problemas económicos ni de tiempo? Y pues hay que ser específicos. Entonces los invito a que cojan un papel, un lápiz, un esfero, un bolígrafo y escriban estas pautas, empiecen a trazar como esa hoja de ruta que quieren ustedes para su vida. Bien sea lo mejor para eso es en un ambiente, ojalá rodeado de naturaleza, si tenemos un jardín en la casa o en algún parque donde estemos, ojalá estemos solos, podamos hacer unos 5 minutos de silenciamiento, tanto interior como exterior, y empecemos a desarrollar este cuestionario. Entonces, ¿qué quiere para usted si no tuviera problemas económicos ni de tiempo? Sea específico, escríbalo. Mentalícese como cómo sería su vida si obtuviera aquello. ¿M? Entonces, póngase digamos, casi que hay que viajar al futuro y soñar cómo sería esa vida si obtuviéramos, digamos, ese determinado sueño. También preguntémonos y escribamos si vale la pena luchar por ese sueño, eh, porque a veces soñamos cosas que de pronto no son alcanzables y de pronto estamos quemando energía en algún sueño que de pronto no puede, pues, como ser tan alcanzable. ¿Sería feliz alcanzando ese sueño? Pues también hay que escribirlo. Si seríamos felices, si es lo que nos gusta. Por lo general uno dice que debe trabajar es en lo que le gusta, no en lo que le toca. Entonces busquemos ese sueño, qué es lo que nos gusta, qué realmente, qué significa la felicidad para nosotros. Recordemos que pues, ser felices, digamos, hace parte de la sabiduría y pues hombre sabio e inteligente es aquel que es feliz con lo que tiene. Entonces, pues pensemos si ese sueño sería nuestra causa de felicidad.
¿Cómo me gustaría estar financieramente en el futuro? Pues también escribámoslo, proyectémoslo. Si queremos tener un buen estatus, una buena vida, un buen programa de salud, no sé, lo que queramos, pero escribámoslo. ¿Qué me gustaría tener algún día? Entonces, ¿qué negocio sería el que nos gustaría? ¿Un restaurante? ¿Una boutique de ropa? ¿Un taller? ¿Una ferretería? Escribámoslo. ¿Qué me gustaría hacer en mi tiempo libre? Compartir con mi familia, hacer deporte, no sé, eh, buscar alguna actividad que pueda equilibrar mi parte espiritual, no sé, lo que cada uno considere que le gustaría hacer en su tiempo libre. También preguntémonos cosas relacionadas con la familia, si son casados o si se piensan casar, si van a tener esposa, esposo, hijos, cómo sería ese bienestar, cuáles serían los sacrificios que habría que tener pues cuando se tenga ese sueño, si lo vamos a desarrollar de solteros o si ya estando casados lo podemos llevar a cabo, cuál sería el tiempo que le vamos a dedicar a la familia, si no es cantidad, por lo menos que sea calidad. Entonces hay que escribir y hay que planear muy bien esas situaciones. Y recordemos que los sueños sueños son y para volverlo realidad, pues es necesario trabajar. Bueno, otro concepto que hay que tener es que en esto del emprendimiento hay que pensar mucho. Nosotros tenemos que ser los que, digamos, ese motorcito de inicio y de arranque del proyecto, pues es causa de nuestro pensamiento. Entonces, recordemos que pensar no solo cuesta trabajo pensar, sino que muchas personas temen hacerlo. Entonces, hay que dejar esos miedos, hay que pensar, por más curiosa o de pronto absurdo que nos parezca el sueño, pues hay que pensar cómo lo vamos a llevar a cabo. Y algunos siguen fácilmente las sugerencias de los demás. Son las personas que no son emprendedores, sino que están con mentalidad netamente de pues desarrollar alguna actividad bajo el mando de alguna persona. ¿Por qué? Porque eso les puede ahorrar trabajo y el trabajo que les puede ahorrar es pensar. Otra recomendación es que debemos complicar los problemas y siempre nos saldremos con la nuestra. Entonces, cuando tengamos algún sueño, algún proyecto por elaborar, compliquémoslo hasta donde más podamos. Y si somos capaces de darle las salidas o las soluciones a cada pasito, a cada traba que le pongamos, pues estamos casi que seguros de que el éxito ya viene y está cerquita. Y recordemos que el éxito no es una serie de ideas brillantes o decisiones valientes, sino simplemente es una atención fanática en el detalle. Entonces hay que ser fanáticos en cada detalle del proyecto o de la idea que vayamos generando. Bueno, para eso pues tenemos que venderla bien. Entonces hay que hacer un buen mercadeo. Es ese sueño, esa idea hay que venderla bien. Ese es un sueño por ahora. Entonces hay que, pues para empezar a elaborar ese sueño hay que identificar las necesidades, deseos y problemas, expectativas de una determinada comunidad, de un determinado nicho, porque ellos irán a ser nuestros clientes. Entonces, comencemos por nuestro entorno más cercano, por el barrio, quizás la región, la ciudad, eh, un poquito más si de pronto estamos, por ejemplo, acá como en Cajicá, entonces buscamos la zona de la sabana, que puede ser necesario, que se requiere aquí alrededor de la sabana, y pues empezamos a diseñar productos o servicios que satisfagan las necesidades de nuestros clientes. Entonces empezamos a entregar ya comunicación, información sobre esos bienes y pues empezar a hacer como esa gestión, como a vender esa idea, a ver si de pronto puede pegar y pues podemos arrancar con el emprendimiento. Para eso pues son las encuestas, que eso lo veremos en otra aula. Pero digamos que estas actividades de mercadeo, un sondeo, un voz a voz o preguntar directamente a la gente, que no nos dé miedo ni pena, preguntar cualquier producto que se nos haya venido a la cabeza o cualquier sueño que tengamos en nuestra cabeza, pues para ver si es viable y podemos tener determinada clientela para el mismo. Esto también garantiza que los productos están disponibles en los lugares adecuados, entonces preguntarles en dónde los quieren encontrar, cómo les quedaría más fácil ubicarlos, si les queda mejor que se los lleve uno a la casa o si los quieren adquirir en una cadena de supermercados.
pues fijar los precios convenientes y proporcionar servicios, atención y seguimientos posteriores. Bueno, una vez que tengamos ya como ese sueño ahí ya estructurado el sueño, entonces veamos ahora sí lo que es innovación empresarial. Entonces innovación en incubadoras de empresas. Entonces innovar es la acción de introducir o producir algo novedoso, alguna idea, un método, un instrumento, modos de pensar en negocios, servicios, entradas al mercado, producir, formar u organizar soluciones, problemas, realizar adaptaciones y modificaciones de bienes y servicios destinados a solucionar necesidades o descubrimiento de necesidades. Entonces, pues la definición de innovación es muy amplia. Es como la invitación a, digamos, ya a ir introduciendo en una matriz todas esas ideas de sueño que hayamos visto en la parte en su momento. Entonces, buscar cuáles son esas necesidades que se tienen tanto a nivel de industria, si estamos en alguna compañía, o a nivel de mercado, pues para atender una determinada necesidad con un determinado producto. Bueno, ahí ya empiezan a surgir las ideas geniales. Entonces, si no tenemos una idea clara de qué queremos o de cómo lo queremos o dónde lo queremos llevar, pues tranquilos, no hay ningún problema, no hay afán. Muy pocas personas lo saben cuando se empiezan. A veces se encuentran ideas que están naciendo por un lado, pero que una vez se van desarrollando, pues se van dando cuenta que de pronto la idea de emprendimiento puede salir por otro camino de los que han venido explorando. Entonces, no hay que tener temor, hay que seguir adelante. Eh, Saberlo pues no es garantía de éxito, aunque sí lo hace más fácil. Entonces, si tenemos una idea, pues hay que comenzar, pero una parte en realidad dura que consiste es analizarla. Hay que buscar los antecedentes, hay que identificar cuál va a ser la competencia y cómo debemos reconocer las debilidades que puedan estar rodeándonos. Entonces, una vez que iniciemos con nuestra idea, pues hay que mirar quiénes han ya podido realizar, digamos, este mismo tipo de ideas y de pronto ya alguien la ha desarrollado, hasta dónde pudo haber llegado, qué pasó, por qué se detuvo. Hay que mirar cuál es la competencia y pues reconocer las debilidades que tenemos para volverlas en fortalezas. Bueno, si creemos que nuestra idea es única, pero que en el camino subsiguiente encontraremos que no, que alguien ya la tuvo, pues probablemente no existan ideas geniales, pero con trabajo duro, orden, equilibrio y mucho esfuerzo, podrás hacer de tu idea una lucrativa realidad. Entonces, no hay que tener miedo si de pronto ya a alguien se le ocurrió lo que nosotros estamos soñando, pues, o la idea que estamos definiendo, pues no hay ningún problema. No hay que temer, es más, eso nos va a servir de antecedente porque podemos ver cuál fue el camino, la ruta que ellos tomaron para empezar a desarrollar la idea. Y lo importante es que nosotros sigamos trabajando, sobre todo es elaborar un plan de trabajo, ordenarlo, lograr un equilibrio, pues tanto emocional como económico y pues con mucho esfuerzo y mucha disciplina, pues podemos hacer que nuestra idea sea lucrativa y porque le podemos encontrar alguna diferenciación de acuerdo, pues con respecto a la idea que se le ha ocurrido a alguien pues con anterioridad. Para esto pues se requiere de ser un poquito sabio, hay que tener ese don de la sabiduría, pues es saber que hay que pasar por alto, hay cosas que de pronto hay que ignorar, hay que hacer una síntesis antes de iniciar con el proyecto, pues o hacer la síntesis y luego sí analizarla. Y recordemos que la diferenciación es la única, del- la diferenciación es la función única del negocio. Entonces, tenemos que buscar una idea, un producto, un servicio que sea totalmente o que sea parcialmente diferente a lo que ya existe en el mercado. Eso nos lo enseñó el señor Peter Drucker. Y recordemos que en los negocios la cuestión es diferenciar, diferenciar y diferenciar. En esto de innovaciones, pues hay innovaciones efectivas que son aquellas como por ejemplo analizar las oportunidades, es buscar fuentes para innovar, mercado, procesos, cambios demográficos y nuevos conocimientos. Entonces, mirar a ver qué mercado podemos atacar o en qué mercado podemos ser fuerte, qué virtudes tenemos como personas
cómo logramos, cuáles son nuestras, sí, nuestras ventajas frente a los demás en el trato hacia la persona, digamos, en un servicio al cliente bastante, eh, o sea, muy adecuado. O qué proceso podemos cambiar o cuáles son los, digamos, de acuerdo a los cambios demográficos que existen en determinada región para ofrecer un determinado producto a un determinado nicho de una determinada edad. Y pues bueno, eso es como lo que hay que analizar en las oportunidades. Hay que salir a observar, hay que ser callejero, hay que salir a la calle, hay que escuchar, hay que preguntar, hay que observar, como les decíamos hace un rato, no tener miedo a la gente, sino irles preguntando qué piensan si se les ofrecen un producto con tal y tales características, estaría dispuesto a pagar, le gustaría que se lo llevaran a la casa o le gustaría encontrarlo en el supermercado. Es una encuesta, pero más verbal. Hay que simplificar y enfocar, entonces hay que ser simples y sencillos, hay que ser muy centrados. Y pues si de pronto vemos ya una idea que uno dice, ah, caray, ¿por qué no se me ocurrió a mí? Pues no importa, o sea, no hay que desanimarnos, sino buscar, digamos, el antecedente. Yo insisto mucho con esos antecedentes porque esos nos van a ayudar mucho a forjar nuestra idea. Y pues no tengamos miedo si en el primer intento fracasamos, vuelvo y les digo, está más o menos eh, calculado que para lograr un éxito lograr el éxito en algún emprendimiento, pues previa tuvimos que haber pasado por casi que 6 o 7 fracasos. Lo recomendable es empezar por lo pequeño, entonces se debe empezar siendo pues con una idea, un sueño pequeño, manejable, flexible, con un capital y un recurso humano pues breve, entonces es como lo que se recomienda, pero si se cuenta con algún apoyo económico o con socios que van a lograr dar esa inyección económica al proyecto, pues sin miedo, hay que hacerle. Y hay que buscar el liderazgo, hay que apuntar siempre a ser líderes, siempre debemos trazar las rutas y los objetivos que la compañía va a perseguir, tratando muy bien a nuestros colaboradores para que ellos nos sigan y sean y tener como esa virtud de ser capaces de enseñarles o de trazarles la ruta de lo que realmente queremos. Obviamente para enseñarles esto, pues previamente el líder o el director del emprendimiento pues debe conocer cada uno de los puestos de las personas y de los colaboradores que va a tener en su entorno. Entonces hay que conocer muy bien los puestos y de tal forma que les podamos trazar la ruta adecuada para que ellos nos apoyen en el objetivo de que, pues, que va a perseguir nuestro emprendimiento. También pues hay innovaciones que no se deben hacer. Entonces, pues no debes preocuparte porque sea una idea revolucionaria. Cualquier cosa que necesite astucia está condenada al fracaso. Eso nos lo dice el señor Drucker. Entonces, una de las características para innovar es el enfoque. Entonces, no hay que diversificar desde el comienzo, sino centrarnos en lo que realmente queremos llevar en un solo producto. No hay que diversificar que con el mismo producto podamos hacer 5 o 6 cosas, sino tener un enfoque claro y pues ese enfoque puede estar en una función específica, en un nuevo proceso o en el nicho de mercado que vamos a atacar. Eh, Siempre debe existir un núcleo unificador de los esfuerzos innovadores. Entonces debes pensar en el futuro, sí, pero la innovación debe hacerse para el presente. Entonces, un ejemplo es que no basta decir que dentro de 20 años habrá tantos ancianos que necesitan esto, un determinado producto, sino lo que debemos decir es, hay tantos ancianos para que esto les sirva. Se espera que dentro de 20 años haya más ancianos. Bueno, ¿qué es la creatividad? Creatividad, pues hoy en día el ejecutivo promedio pues ha invertido entre 1000 y unas 10.000 horas aprendiendo los temas importantes de la economía, la historia, idiomas, literatura, matemáticas, computación, ciencia política, pero a veces no nos detenemos ni siquiera pues un 10% de ese tiempo al aprendizaje del pensamiento creativo. Entonces, pues la idea es que empecemos a sacar un intervalo de tiempo en el día para empezar a crear. Entonces, tener como una cartillita, una libretica donde empecemos a generar ideas de acuerdo al campo de acción que tengamos, de acuerdo a lo que nos guste, a lo que queramos proyectar hacia el futuro. Entonces, empezar a crear, a escribir, a diseñar, a dibujar
lo que nosotros pues consideremos que puede ser un proyecto de emprendimiento pues partiendo de la creatividad. La creatividad es la producción de una idea, un concepto, una creación o un descubrimiento que es nuevo, es original, útil y que sobre todo que va a satisfacer tanto al creador como a otros durante un determinado periodo. Los elementos claves para ser creativos, entonces, es tener mucha imaginación y mucha crítica. Entonces, en la imaginación, pues las personas pueden distinguir entre lo real y lo ficticio, lo imposible e improbable y requiere de la capacidad de relación de objetos con realidades. Entonces hay que tener de todas maneras los pies en la tierra y saber cómo vamos a integrar o adaptar ese proceso, ese producto o ese servicio que vamos a crear de acuerdo a una determinada necesidad. Y en la crítica, que es la capacidad de diferenciar los problemas reales, importantes y productivos de los irrelevantes y triviales. Es la capacidad de identificar los elementos importantes, fallas y aciertos en las acciones. En este ítem también es importante hacernos una propia autocrítica. Entonces, si estamos haciendo las cosas bien, si le estamos dedicando con empeño al emprendimiento o realmente si tenemos la vena, el, la capacidad para llevar a cabo ese desarrollo, ese emprendimiento, pues entonces también debemos preguntarnos si somos, hacernos esa autocrítica. Bueno, otra variable es la comprensión y pues para poder criticar, aplicar o investigar es necesario comprender. La comprensión pues implica descomponer los elementos para entenderlos en forma individual, es decir, hacerles un análisis y después reconstruir todo, es decir, hacer la síntesis. De este modo, al reconstruir, pues se ordenan los elementos con coherencia, produciendo nuevos elementos y generando creatividad. Bueno, entonces, ahora sí veamos qué es un emprendedor. Entonces, un emprendedor, pues viene del latín en emprendere, que es coger. Entonces, acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierra dificultad o peligro. Entonces, esa es la definición de emprender. Por tal, un emprendedor se denomina a aquella persona que sabe, primero, descubrir, identificar una oportunidad de negocios, decide organizarla, conseguir los recursos necesarios para comenzarla y luego llevarla a su realización. Entonces, aquí el emprendedor ya tuvo que haber pasado por esas etapas de sueño, de innovación y de creatividad, porque ya tuvo su sueño, ya sabe más o menos qué es, ya sabe, más o menos no, sabe a la fija qué es lo que quiere, eh, sabe cómo innovar, cómo ir tras ese sueño y cómo crear esos medios para poder alcanzarlo. Entonces, fue capaz de descubrir e identificar alguna oportunidad en su entorno o en una determinada sociedad, decide organizarla, es capaz de conseguir los recursos porque es líder y pues sobre todo la lleva a la práctica, a su realización. Entonces, las características importantes de un emprendedor es que tiene la visión e identifica oportunidades, es capaz de coger esas oportunidades y de transformarla en un proyecto, es osado, es decir, asume los riesgos que sean, no tiene miedo al fracaso, tiene muy buena capacidad de negociación, porque en esto sí pues se requiere, sobre todo cuando vamos a iniciar un negocio, si se requieren de créditos, si se requieren de plazos para pagar a los proveedores. eh, hay que tener esa capacidad de negociación y pues todo pues con transparencia y sobre todo con mucho cumplimiento. Si nosotros a los proveedores empezamos a fallarles en los pagos, obviamente vamos a perder la credibilidad y pues ahí vamos a comenzar con los problemas. Mientras que a lo que nos comprometemos, lo cumplimos, ahí vamos a tener un amigo y digamos, una persona o una compañía que nos va a dar la mano para seguir adelante con nuestro proyecto de emprendimiento. Hay que ser autónomos y saber trabajar en equipo, hay que saber liderar y saber delegar, hay que conocer muy bien, como les decía hace un rato, los puestos de trabajo de nuestro emprendimiento para así dar la hoja de ruta adecuada a nuestros colaboradores. Hay que liderar y hay que motivar para llegar allá y sobre todo hay que ser muy tolerante a la frustración. Entonces, si el proyecto o la idea en el camino se cae 9 veces, pues levantémonos 10, eh, no temamos
no hay que temer al fracaso ni hay que frustrarnos. Si nos salió un emprendimiento, pues bueno, pues empecemos nuevamente el proceso y busquemos otra idea que quizás esa siguiente idea sea la que nos lleve seguramente al éxito que queremos. Estas fuentes de generación de ideas, pues por lo general tienen cuatro campos, es decir, podemos mejorar algún producto o no solamente es generar algo nuevo, sino dentro de una compañía podemos, por ejemplo, si en este momento nos encontramos laborando en un determinado campo, podemos mejorar algún producto que está produciendo la compañía. Eso pues también es una buena opción de donde estamos aplicando lo que es la innovación, la creatividad y también el emprendimiento. Hay que mirar si eso pues lo podemos hacer casi que a nombre nuestro, que podemos, qué provecho le podemos sacar digamos, a esa mejora de producto que de pronto estamos, eh, digamos, elaborando en este momento en una determinada compañía. Eso sí, con toda la transparencia, sin hacer ningún plagio, sino si vemos que somos capaces de producir algo en lo cual estamos trabajando en este momento, pero que lo podemos mejorar en, pues, en cuanto a los costos de producción, en cuanto a muchas situaciones, muchas variables que podemos mejorar, pues sin copiar nada, sino simplemente es desarrollar nuestra propia idea, pues podemos sacar adelante nuestro proyecto de emprendimiento. También se pueden detectar necesidades, como les decía, en algún nicho de mercado, en algún grupo, pues de acuerdo a algún grupo demográfico o en algún sector. Eh, innovar, innovar e innovar y sobre todo observar muy bien el entorno para ver qué hace falta y que seamos capaces de descubrir alguna oportunidad en ese entorno. El emprendedor entonces pues ya empieza a fusionar pues estas tres variables que hemos venido revisando, que es la creatividad, la invención y la innovación. Entonces estas tres vienen enlazadas, son como una maquinaria y pues existen muchas semejanzas y diferencias importantes entre estos tres conceptos. Veámoslos. La creatividad es el sustento de la invención y la innovación. ¿M? Entonces, la creatividad es el sustento de la invención y la innovación, pero es posible y ocurre a menudo que las invenciones no se convierten nunca en innovación, pues no cumplen el requisito de encontrar un lugar en el mercado. Por lo tanto, la invención es altamente creativa, pero no siempre logra ser aplicable o vendible. Entonces, la innovación es el resultado de una creatividad, pero esa invención no siempre se va a poder desarrollar, porque si nosotros tenemos una idea pero no es comercial, pues no vale la pena quemarle tiempo. Puede que tengamos muchas ideas, pero hay que buscar es que sea comercial para que nuestra creatividad pues digamos se vea reflejada y nuestro ánimo, digamos, eso es lo que buscamos es satisfacer las necesidades de otros, pero también satisfacer nuestras propias, digamos, nuestros propios sueños, nuestras propias metas, y satisfacer nuestro ánimo y pues sobre todo el objetivo que estamos persiguiendo, ¿no? Entonces hay que buscar que la creatividad sea innovadora, que tengamos una invención, pero que a la vez sea comercial y sea vendible. Bueno, entonces, pues lo que se recomienda para un emprendedor es que tenga un listado de ideas de negocio. O sea, uno después del sueño puede tener, sí, uno puede tener varios sueños y transformarlos en ideas. Entonces, hacer ese listadito de ideas. De ese listado, pues escogemos la mejor idea que nos parezca, lo que más nos guste, que queramos lograr en primera instancia. Luego, pues establecer en un mapa geográfico la influencia, el área de influencia del negocio, donde nos vamos a ubicar. Pues hacer digamos, todos los pasos para poner en marcha ese plan de negocio. Eso lo vamos a ver en la siguiente videoclase, cuáles son, digamos, aquí en Colombia, esos pasos para iniciar el proyecto. Y una vez que haya iniciado, pues podemos implementar un proceso de mejoramiento, es decir, hacer ese análisis al proyecto, cómo lo vemos y cómo lo venimos desarrollando.
Bueno, hasta ahí pues es casi que, digamos, esta primera videoclase es una introducción al emprendimiento. Eh, este ejemplo de creatividad es lo que vamos a desarrollar en la actividad número 3 que se llama Mi Proyecto. Entonces, pues Albert Einstein, pues recordemos que fue un físico y matemático alemán que nació en 1916, que fue quien publicó los fundamentos de la teoría general de la relatividad en la que demostraba la equivalencia entre la inercia y la gravitación. Adicionalmente establecía las relaciones entre el espacio, el tiempo, la materia, energía, gravedad, inercia, etcétera. Y esa fórmula es de conocimiento universal, esa la tuvimos que haber visto en el bachillerato, donde E es igual a m por c al cuadrado, donde E es la energía, m es la masa y c al cuadrado es la velocidad de la luz al cuadrado. Recordemos que esa teoría cambió todos los parámetros que existían en esa época y eh, pues ahí cuestionó mucho los postulados de todos los científicos y estudiosos de ese momento, lo que permitió desarrollar y perfeccionar esos planteamientos que hasta la fecha se han desarrollado en, pues a partir del estudio de los astros. Entonces ustedes dirán que ¿por qué estoy yo utilizando una fórmula de un físico para un programa de emprendimiento? Lo que yo quiero es demostrar que, digamos, un emprendimiento puede surgir a partir, o sea, puede ser paralelo a partir de cualquier otra situación o cualquier otra fórmula que ustedes puedan ver, de pronto sean capaces de identificar. Yo lo que quiero es mostrar que un emprendedor con una determinada terminología puede cambiar los parámetros iniciales y puede ser capaz de lograr un emprendimiento. Entonces, para este caso, para la actividad, ustedes ya pueden descargar la plantilla que se subió por anuncios y pues en esa fórmula de la relatividad de Albert Einstein, donde E es igual a m por c al cuadrado, ahora E se va a llamar emprendedor del proyecto. Entonces ahí van a colocar el nombre del emprendedor, es decir, su nombre. Voy a explicarlo con el caso mío, con mi proyecto. Entonces, E es emprendedor, entonces mi nombre es Hugo Fernando. M es la materia objeto del proyecto o idea de negocio. Yo sueño con tener una ferretería industrial. Entonces ahí va el nombre de la empresa que estamos o que queremos o con la que hemos soñado toda la vida. Entonces, si es el caso de ustedes, un restaurante, pues colocar restaurante tal y tal o cafetería tal o la boutique tal. Entonces colocar el nombre del proyecto. Y C al cuadrado es el costo del tiempo de ejecución del proyecto por el costo de la inversión realizada en el proyecto. Ese costo del tiempo de ejecución es la cantidad de días que hemos pensado o hemos utilizado para, eh, digamos, desde que decidimos sacar adelante el proyecto hasta el día en que vamos y lo registramos ante la Cámara de Comercio. En el caso mío, pues fue algo un poquito más de un año. Entonces, por eso son 400 días y estimé que cada día iba a tener como que 10.000 pesos para invertirle al proyecto. Digamos, se puede, digamos, esos son dos variables que ustedes, de acuerdo al tiempo que consideren que van a necesitar antes de matricular, hasta el momento en que lo matriculamos ante Cámara de Comercio, y pues la cantidad de dinero pues que uno crea conveniente que se requiera para cada, pues para cada día, ¿no? Y ese valor de 100 millones de pesos es el valor que yo considero que requiero con local y estantería pues para lograr digamos equipar o dotar eh, el stock que requiero para arrancar la ferretería junto con los computadores y muebles, etcétera. Esto es por la raíz cuadrada, entonces me da que más o menos para poder arrancar el proyecto voy a necesitar de unos 20 millones de pesos. Entonces, para complementar la fórmula de la relatividad, pues es necesario incorporar otros parámetros que Albert Einstein utilizó en la aplicación de la teoría de la relatividad. Y eso también lo tienen que complementar ustedes. Recordemos que es importante que la idea que generemos tenga un mercado al cual apuntar. No nos basta con que solo sea atractiva para nosotros mismos. Entonces, las otras variables que Einstein utilizó es el espacio. El espacio se refiere a la zona donde pues va a ubicarse la compañía. Es esa zona donde vamos a estar enfocados, donde hemos hecho el análisis y donde consideramos que va a ser la mejor eh, zona para el desarrollo de nuestro proyecto. Para mi caso, yo hice un estudio en la zona industrial, en las zonas industriales que hay aquí alrededor de la sabana de Bogotá
Y pues en uno de los estudios decía que la zona que tendrá el mayor crecimiento, el mayor desarrollo dentro de los próximos 10 años, eso fue con un estudio que hizo la Cámara Colombiana de la Infraestructura, es la zona industrial de Siberia. Entonces, la idea es ubicarme en uno de los centros empresariales o centros comerciales que están sobre la vía que conduce por la calle 80 entre Bogotá y pues Siberia o por la autopista Medellín, antes del peaje de Siemens. El tiempo que yo considero que voy a necesitar pues para llevar a cabo el proyecto, creo que lo puse muy amplio, pero no sé, son 3 años, ya llevo casi, puedo decir que un año en lo que es lo de la elaboración, digamos, ya tengo, está matriculada, incluso la ferretería ya está ante Cámara de Comercio. Estoy en este momento buscando ya los documentos para algún préstamo, alguna financiación o de pronto buscando algún socio para la financiación. Y pues creo que los 3 años es un margen amplio porque como les decía, ya llevo aproximadamente 400 días, ya voy para un año larguito. De pronto voy a necesitar menos de los 3 años pues para llevar a cabo el desarrollo del proyecto. Materia, pues la materia es el producto que vamos a vender o que vamos a ofrecer, el servicio que vamos a ofrecerle a nuestros clientes. El producto o servicio que le vamos a ofrecer. En el caso mío, el producto que voy a ofrecer es la venta de válvulas para la automatización neumática industrial y a la vez vender el servicio de mantenimiento de este tipo de válvulas que considero que es muy escaso pues, en la industria colombiana. La energía, pues es el tiempo que le dedicamos a nuestro proyecto día a día, una vez que lo hemos soñado, que lo hemos incubado y que empezamos a desarrollar. Entonces, pues yo le dedico sí mínimo 15 minutos al día pensando en algo, en cómo va a ser la estructura, cómo van a ser los canales de distribución, cuál va a ser el medio de transporte, cómo voy a facturar, cómo voy a remisionar, eh, cuál es la estrategia o la negociación que voy a tener con mis proveedores, cuál va a ser etcétera, digamos, de la cartera, cómo la voy a manejar, cómo voy a proyectar mis deudas y sobre todo cómo voy a ir poniéndome a paz y salvo con las obligaciones. Entonces, uno tiene que ir estructurando todo ese tipo de cositas. Entonces hay que dedicarle tiempo, eso es lo que llamamos energía. La gravitación, pues, es como toda esa relación que tenemos con el espacio, con todo lo que nos rodea, de cómo nos vamos a poder, de cómo vamos a ser capaces de interactuar y de adaptarnos a ese entorno para poder desarrollar nuestro proyecto. Ahí involucramos desde los proveedores hasta los compradores, hasta el mismo cliente. Entonces, esa gravitación pues hay que tenerla ya definida y en el caso mío pues las buenas relaciones comerciales que se dejaron en mi proceso como director comercial en Airmatic, pues ahí considero que tengo muy buenas oportunidades de proveedores y pues conociendo el mercado de este tipo de válvulas a nivel nacional, pues puedo saber quiénes son mis proveedores y puedo saber a qué industria le puedo llegar como clientes. Y la inercia pues es eh, como el estatus en el que podemos o creemos, sentimos que ya podemos llevar el negocio en este momento. Si de pronto ya tiempo atrás ustedes ya vienen elaborando alguna idea con la familia, con socios, entonces si en este momento ya hay algún estatus, es lo que podemos considerar como la inercia. Entonces lo que yo les contaba en este momento, la inercia de mi proyecto, ¿cómo va? Pues en este momento se acaba de crear la empresa y registrar ante la Cámara de Comercio y ahora lo que estoy es reuniendo documentos para solicitar los préstamos monetarios en los bancos. Y pues hay que dar el todo por el todo para sacar adelante el proyecto. Entonces, básicamente en eso radica esa tercera actividad. Entonces, si ya tenemos un sueño, o si de pronto hasta ahora lo estamos elaborando, pues de todas maneras, si no hay inercia en este momento, no se preocupen, no tengan miedo, escríbanlo. Hasta ahora está mi proyecto en incubación o estoy buscando socios o lo estoy terminando de estructurar, lo que sea, pero no tengan miedo y pues guarden ese proyecto, esa actividad, porque quizás dentro de 5 años vuelvan ustedes a mirar atrás y digan que pues valió la pena haber cursado este cursillo de emprendimiento, este curso de emprendimiento y pues que valió la pena
haber pasado por acá y haber llegado al éxito en el que de pronto dentro de 5 años ustedes ya puedan estar viviendo. Entonces, lo que les quiero dejar con esta actividad es que pues Einstein no solo fue un gran científico, sino que además fue un emprendedor innato, ya que demostró y comprobó cómo funcionaba la teoría de la relatividad. Y este fue el resultado de un proceso arduo de investigación y de análisis, que es a lo que nos vemos sometidos cuando empezamos nuestro propio proyecto de emprendimiento. Hay que hacer mucha investigación y hay que analizar. Pues este tipo de ejemplos pueden ser aplicados en forma directa al proceso de creación de empresas. Un empresario puede culminar la fase de implementación con éxito, pero para ello debe transformar la energía pasiva de lo que desea hacer en la energía activa de la ejecución y puesta en marcha de cualquier proyecto, así sea este su proyecto de vida. Bueno, si luego de esta videoclase hay alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto, a través de los canales de comunicación que ya les di a conocer, con mucho gusto estoy atento a dar solución. Por ahora no es más. Me despido desde el campus de la Universidad Manuela Beltrán en Cajicá. Les envío un fuerte saludo y hasta pronto.